La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Si queremos seguir a Dios, si queremos caminar con Él, si queremos ser las personas que quiere que seamos, en algún momento de nuestra vida cristiana, debemos decidir confiar en el Padre Celestial y caminar con Él. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Cuando Dios le llame, ¿cómo le recordarán las personas? Quizás usted sea muy dotado en ciertos aspectos, o tal vez sea muy famoso o muy adinerado. Puede que sea una de muchas cosas, pero podrán decir que caminaba con Dios solo si en verdad camina con Él. Escuchemos el mensaje. Al llegar al final de su vida, ¿por qué quisiera ser recordado? ¿Por su bondad, su amor, generosidad, conocimiento, sabiduría, habilidades y destrezas? ¿O qué sabía relacionarse con otros? ¿Acaso alguien diría, no sé mucho acerca de él o de ella, pero algo sé? Él caminó con Dios. Ella caminó con Dios. Eso es lo que sé de él o de ella. ¿Acaso hay algo más edificante y semejante a Cristo que decir que alguien caminó con Dios? Lo que deseo hacer por medio de este mensaje es darle una breve definición de lo que significa caminar con Dios y le invito a escribirlo. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros planes y en cada aspecto de nuestras vidas. Eso significa caminar con Dios, y es la forma más sabia de caminar. Así que le invito por un momento a acompañarme a Génesis capítulo 5. Y aquí está Enoc, de quien la Biblia dice que caminó con Dios y luego desapareció, Dios le llevó. Veamos en el capítulo 5 los versículos 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Recuerde que su hijo fue el personaje bíblico que más vivió. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces, si alguien le preguntara, ¿camina usted con Dios?, ¿qué le contestaría? Diría sí. Y si le preguntan, ¿qué está haciendo para caminar con Dios?, ¿podría contestar eso? Así que quisiera darle una respuesta, y deseo darle una lista de pasos esenciales para caminar con Dios, para seguir a Dios, y para andar de modo tal que agrade y honre a Dios y que nos dé la mejor vida que podríamos tener. Entonces el primer paso es este: aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ese es el principio. Es decir, si quiero caminar con Dios, ni siquiera puedo llegar a Dios excepto mediante su Hijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Desea caminar con Dios? Venga a Cristo, ve a la cruz, la resurrección. Allí comienza su andar con Dios. Cualquiera que diga que lleva una vida buena y que todo marcha bien, y ha rechazado a Cristo como su Salvador, o no sabe lo que dice, o vive en pecado que le ha cegado. Así que primero que todo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, así llegamos a Dios. El segundo es que debemos aprender a escucharlo. Si no escuchamos a Dios, no vamos a seguirlo. Si no aprendemos a orar y a escuchar a Dios, no lo seguiremos ni caminaremos con Él. La oración es esencial, y por eso digo con tanta frecuencia que nuestra oración y meditación, el tiempo a solas con Dios, es sumamente importante.
porque al leer la palabra de Dios y al hablar con Él y al escucharlo, Dios nos mostrará lo que no descubriremos de ninguna otra forma. En tercer lugar, debemos confiar en Dios. Ahora bien, ¿por qué hago tanto hincapié en la confianza? Porque muchas veces Dios nos pide algo que parece sin sentido, que no cuadra, no es el tiempo, no pudo ser él, no pudo ser ella, no pudo ser eso, no. Pero mire, si deseamos caminar con Dios, haremos lo que Él nos diga, bien sea que lo entendamos o no. Así que hay que decidir si confiamos en Dios o no. Y claro, si vamos a caminar con Dios, debemos estar de acuerdo con Él. Si no lo estamos, no caminaremos con Dios. Permítame preguntarle, ¿ha estado en desacuerdo con Dios? Sí, todos lo hemos estado, por insensatez e ignorancia, quizás antes de estar en comunión con Dios de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué sucede? Creemos que de algún modo podemos arreglarlo todo. La Biblia no enseña que Dios vaya a estar de acuerdo con nosotros, sino que nos enseña que nosotros debemos estar de acuerdo con Dios. Él es el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Desde luego, no es suficiente estar de acuerdo con Dios, también debemos obedecerlo. Algunas personas me preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? Y yo les contesto, ¿está obedeciendo a Dios? Creo que sí, me dicen. Bueno, por ejemplo, ¿tiene comunión a solas con Él? ¿Habla usted con Dios cada día? Pues estoy muy ocupado. Y dan todos los ejemplos y razones de por qué no obedecen al Dios vivo. Amable oyente, obedézcalo. La desobediencia implica creer que sabemos más que Dios. Preste mucha atención. Si no obedezco a Dios y soy seguidor de Jesucristo, Dios es mi Salvador, mi Padre. Si no lo obedezco, es como decir, sé más que Dios, quien es omnisciente. Así que me voy por aquí, sé lo que Dios dice, pero esto no es tan lejos. Mire, un paso en falso es fatal. Si hemos de seguir a Dios, caminar con Dios Todopoderoso, la obediencia es necesaria. Alguien dirá, ¿y cuánta obediencia? Bueno, ¿qué es la obediencia parcial? Desobediencia. Mire, si vamos a obedecer a Dios, haremos lo que Él nos diga, como lo diga, y punto. Entonces, ¿camina usted con Dios? Dicho de otro modo, ¿es la obediencia su estilo de vida? Al despertarse en la mañana, ¿es su intención obedecer a Dios hoy? Dios Todopoderoso es nuestro líder, nuestro guía, nuestro Dios quien nos guía a diario. Hay que caminar con Él. Y caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad y obedecerlo porque confiamos en Él. Y por confiar en Él lo obedeceremos, porque no confiar en Él es la razón por la cual lo desobedecemos. Asimismo, si caminamos con Dios debemos ir en la misma dirección que vaya Él. Si en verdad caminamos en su voluntad y en su camino, lo obedeceremos y seguiremos su mismo rumbo. No significa ser igual a alguien más. Dios no tiene la misma voluntad para dos personas. Él tiene una senda para usted, y hay que saber de todo corazón, de la mejor forma posible, Señor, estoy caminando en obediencia a ti. Iré a donde quieras que vaya. Haré lo que quieras que haga. Ahora bien, hay sendas que parecen más cortas, rápidas y baratas. Y note que dije, parecen. Porque si parecen serlo, no son las sendas de Dios. Si quiero caminar en su senda, ir por el mismo rumbo que Él, quizás tengo que desligarme de muchas personas. No podemos tener amistad íntima con el mundo y caminar en la senda de Dios. El mundo, no me refiero a cualquiera en el mundo, porque hay gente que quiere que uno le siga. Si tenemos que seguir las sendas del mundo,
tendríamos que dejar todo lo que hemos dicho, y así no caminaríamos con Dios, no lo seguiríamos, iríamos en dirección contraria. Entonces pregúntese, ¿verdaderamente estoy caminando con Dios o estoy engañándome? Y sin duda hay que ir al mismo paso que vaya Dios para caminar con Él. Piénselo. Una cosa es ir en la misma dirección, pero otra es ir al mismo ritmo. Y aquí es donde muchos tienen problemas. Quizás vayan por el rumbo correcto, pero no al mismo paso con Dios. A menudo nos adelantamos a Dios. La razón por la cual los creyentes se meten en deudas es por adelantársele a Dios, en relaciones que no deberían tener, por adelantársele a Dios. Amable oyente, debemos caminar al mismo paso que Dios, o sea, no adelantarnos ni atrasarnos. Quizás usted diga, pues, ¿cómo sabré que voy a su paso? El compás, la Biblia, nunca falla, nunca falla. Lea la palabra de Dios y sabrá si está caminando en la senda correcta o no, y si va al paso con Dios. ¿Qué significa ir al paso? Que Dios y yo vamos juntos. ¿Ha pensado si usted le está llevando el paso a Dios o no? ¿Si anda en su camino? Y al pensar en andar al paso con Dios con frecuencia, nos adelantamos por ser impacientes. No esperamos. Bueno, creo que Dios me dijo esto, y allá vamos. ¿Dijo Dios ahora mismo o luego? Mire, no es lo más fácil del mundo tener una vida agradable a Dios, santa y cristiana. Y digo cristiana con todo lo que abarca. Para la mayoría, una vida cristiana es ir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana o al mes. Sin embargo, una vida agradable a Dios, que es el requisito de Él, su bendición y la promesa de su ayuda, es hacer justo lo que estamos diciendo: caminar al paso con Dios, ir en la misma dirección, andar en el poder del Espíritu Santo. Mucha gente se pregunta y dice, he sido cristiano por años, ¿por qué Dios permite que me pase todo esto? Bueno, les digo, ¿ha estado escuchando a Dios? Si estoy escuchándolo, pensaré en Él y seré receptivo y sensible a lo que Dios me diga. ¿Me dice que aminore el paso? ¿O que me dé prisa? ¿Me guía por esta dirección o aquella? Dios está muy dispuesto. Ahora bien, al pensar en toda esta idea de caminar con nuestro Señor y seguirlo, pensemos en esto. No podemos mejorar su tiempo. Y esta es la razón. Porque Dios es omnisciente. Piense en esto. Él sabe todo de nuestro futuro. Sabe todo de nuestras oportunidades. Mire, Él sabe todas nuestras debilidades. Dios sabe en qué aspectos somos más vulnerables a desobedecerle. Dios tiene toda nuestra vida delante de Él. Dios sabe qué es lo mejor. No quiere que nos adelantemos ni que nos atrasemos. Así que podemos confiar en Él para todo. Luego pienso en otro aspecto muy importante aquí, y es que hemos de amarlo. Si no amamos a Dios, no lo seguiremos realmente, no de verdad. Hágase la pregunta, ¿amo realmente a Dios? Si usted lo ama, ¿qué hará? Querrá obedecerle. Si lo ama, esperará su tiempo. Si lo ama, abrirá su oído al corazón de Dios. Todo lo mencionado es parte de expresar nuestro amor a Dios, andar en sus sendas, a su paso, confiar en Él, escucharlo. Todo eso es parte de amar a Dios. Y si lo amo, lo obedeceré. Así que pregúntese, ¿verdaderamente estoy caminando con Dios o no? Nadie mejor que usted sabe la respuesta. También pienso que para caminar con Dios hemos de abandonar el pecado. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que mantendré mi corazón limpio todo el tiempo. Y si surge algo que me haga tropezar en pensamiento o en acción, lo confrontaré al instante. No significa que seamos perfectos. Abandonar el pecado, alejarnos de él,
No cuadra con quienes somos, ni con el plan que Dios tiene para nosotros. Piénselo, el pecado siempre nos hace tropezar de algún modo u otro. Amable oyente, ¿camina usted con Dios? Pregúntele, ¿hay algo en mi vida que no debería estar allí? ¿Hay algún pecado que le tiene atado? Quizás piense, bueno, solo un pecadito, no puedo ser perfecto. No significa que seamos perfectos. Todos tropezamos en el camino. Podemos ir a casi cualquier parte y habrá una roca aquí y un hueco allá. Tal vez tropecemos, pero seguimos. No nos acostamos sin hacer nada. Hacemos los cambios que sean necesarios en nuestra vida, pero si no estamos dispuestos a dejar eso, no caminaremos en obediencia a Dios. No disfrutaremos la vida plena, perderemos las mejores bendiciones de Dios. No puede haber pecado y santidad a la vez, no funciona. Entonces, si vamos a caminar con Dios, buscaremos una vida de santidad. Ahora, ¿qué significa eso? Una vida santa no es una vida perfecta, sino una vida comprometida, rendida a la perfecta voluntad de Dios Todopoderoso. ¿Significa siempre sin excepción? No. Por eso Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan escribió eso a los creyentes. Eso es lo que hacemos con el pecado, lo confesamos, nos alejamos de él. Entonces hay que preguntarse, ante todo esto, ¿cuántos de estos pasos son ciertos en mi vida? Para poder caminar con Dios, todos son necesarios. Volvamos a la primera pregunta. Cuando Dios le llame, ¿cómo le recordarán las personas? Quizás usted sea muy dotado en ciertos aspectos, o tal vez sea muy famoso o muy adinerado. Puede que sea una de muchas cosas, pero ¿podrán decir que camina con Dios? Solo si en verdad camina con Dios. Y si sigue estos sencillos pasos de aceptar a Cristo como su Salvador, escucharlo, confiar en Él, obedecerlo, permanecer en su voluntad para usted, todo esto es parte de vivir en obediencia a Dios y de ser parte del reino de Dios y marcar la diferencia donde estemos. Entonces pregúntese, ¿camino yo con Dios? Quizás esta noche al orar, y espero que ore antes de dormir, porque mire, la verdad es, ¿por qué no acostarse cada noche hablando con Dios? Solo le toma breves momentos recordar el día y decir, Señor, caminé contigo hoy. Y cuando se despierta en la mañana comienza el día diciendo, Señor, ayúdame a seguirte hoy y a caminar contigo hoy y a convertirme en quien quieres que sea. Mire, año tras año, tras año, tras año de caminar con Dios hará de usted alguien muy especial. La pregunta es, ¿camina usted con Dios? ¿Está dispuesto a guiarse por estos sencillos pasos que le ayudarán para que pueda caminar con Dios cada día? Amable oyente, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que es el primer paso, no camina con Dios. Por eso le exhorto a examinar su vida. Pídale a Dios que le muestre lo que ve Él. Luego confesará y se arrepentirá de su pecado, pidiéndole perdón a Dios lo que Él prometió hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él tiene derecho a perdonarnos por la cruz y enderece su vida, no por lo que haga usted, sino por lo que hará Dios en y mediante usted. Y luego comience su caminar con Dios. Vea cuánto ha caminado sin Él. Tal vez sea una de esas personas que dicen, pues me ha ido muy bien sin Dios. No, es su gracia, amor y merced lo que le ha traído hasta aquí. Él podría sacarle de escena en un instante. La pregunta es, ¿está dispuesto a caminar con Dios? Oremos. Padre, cuánto te agradecemos por ese sencillo versículo que dice, Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Que se dijera de cada uno de nosotros que caminamos con Dios: haz lo que sea necesario. Cambia lo necesario para que volvamos a tu paso. No adelante de ti ni atrás de ti, sino a tu paso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Nuestro nivel de compromiso para obedecer a Dios está profundamente ligado a nuestro nivel de confianza en Él. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Camina usted con Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Está usted yendo sin rumbo por la vida? ¿Se siente que su vida espiritual es mediocre y que carece de dirección? El Dr. Stanley, mediante la serie de audio El peligro de deslizarse, le ayudará a descubrir cómo volver al camino que Dios ha dispuesto para usted. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Todos enfrentamos preocupaciones. Como el Dr. Stanley nos recuerda a menudo, la voluntad de Dios es que sus hijos se aferren a las promesas bíblicas. En Contacto, desea obsequiarle 3 hermosas impresiones artísticas que incluyen inspiradores versículos de la Biblia, que le recordarán las bendiciones de Dios. Para recibir gratis esta colección, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/arte. Hay un himno muy conocido que dice: confiar y obedecer, si queréis ser felices, debéis obedecer. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Este principio ha servido como base durante toda mi vida y ministerio. Mi abuelo me lo enseñó hace más de 50 años y es tan cierto hoy como lo fue entonces. Y es que la obediencia es parte absolutamente esencial en nuestras vidas. Ahora bien, no es fácil ser obedientes a Dios, especialmente al enfrentarnos a la tentación. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que al obedecer vamos a perder algo que queremos. Pero si no le obedezco, estoy diciendo que no confío en Él, que no creo que cumplirá sus promesas. Y lo que debemos darnos cuenta es que cuando Él nos manda a obedecerle, es porque está protegiéndonos. Él conoce nuestro futuro, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe los planes que tiene para nosotros. A lo largo de las Escrituras vemos que cada vez que los siervos de Dios le obedecieron, recibieron bendición. Pero cuando desobedecieron, recibieron la disciplina de Dios. La obediencia es siempre lo mejor. Confiar y obedecer es la única manera de encontrar la vida abundante y feliz. ¿Y cuál es la clave? Confiar en Dios, esperar en Él, meditar en su palabra, escuchar al Espíritu Santo, mantenerse firme en sus promesas. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Dios está más que dispuesto a darnos dirección. ¿Lo escucha usted? ¿Espera en Él? Mañana el Dr. Stanley nos explica el peligro que enfrentamos cuando hacemos planes sin Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.